El hombre que dudó y vio cumplido un milagro divino, revelando el plan sagrado de Dios. En el tiempo de Herodes, rey de Judea, cuando las sombras de la opresión parecían envolver al pueblo de Israel, Zacarías, un sacerdote del turno de Abías, cumplía fielmente su servicio en el templo de Jerusalén. Con su esposa Elisabet, ambos de linaje sacerdotal, mantenían una vida dedicada a las enseñanzas de la ley, anhelando la llegada del esperado Mesías. Sin embargo, el desconsuelo de la esterilidad de Elisabet pesaba en sus corazones como un yugo, un dolor profundo que parecía eclipsar su devoción. Era un día ordinario cuando el destino divino seleccionó a Zacarías para realizar el incienso ante el Señor, un privilegio que esperó con ansias. Al entrar al santo lugar, el aire se impregnó del aroma dulce del incienso, mientras la multitud oraba afuera. Zacarías, con el corazón en la mano, ofrecía su sacrificio ascendente, cuando de repente, la atmósfera se llenó de un brillo deslumbrante. Un ángel del Señor, el ángel Gabriel, apareció junto a la esfera de luz, un mensajero sembrado en la presencia de Dios. La voz de Gabriel resonó con reverencia y solemnidad. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. La promesa era sublime, un eco de esperanza en tiempos oscuros. El ángel continuó revelando la grandeza del niño, quien sería un precursor del Mesías, llevando a muchos de Israel de vuelta a su Dios. Pero, paralelamente a esta proclamación celestial, la incredulidad brotó de Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. En esos momentos de oscuridad, olvidó que quien creó los cielos y la tierra podía, sin esfuerzo, dar vida donde solo había esterilidad. La respuesta de Gabriel fue clara y firme, reflejando la gravedad de la incredulidad. Yo soy Gabriel, que estoy de pie en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte estas buenas nuevas. Y he aquí, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por cuanto no creíste en mis palabras. Una sombra de tristeza y respeto llenó el ambiente. Zacarías, ahora mudo, retrocedió con el mensaje aún vibrante en su espíritu, llevando consigo el peso de su falta de fe. Días se convirtieron en semanas en el templo, y Zacarías se enfrentó al silencio de sus pensamientos, reflexionando sobre la magnitud de la revelación divina, mientras fuera, Elisabet florecía en su embarazo. La vida dentro de ella era un milagro tangible. Los rumores del embarazo de Elisabet comenzaron a circular entre los suyos, y la comunidad, maravillada, presenció un acto que solo Dios podía realizar. El eco de su gozo resonaba cual melodía de esperanza. A medida que pasaban los meses, Zacarías halló su fe rejuvenecida. Cada día su corazón se llenaba de asombro ante la realización de la promesa, y el silencio, que lo había acompañado, ahora se tornaba en una expectativa ferviente. Cuando las horas se estrecharon en el momento tan esperado, el grito de un niño recién nacido resonó en su hogar, y los cielos parecían sonreír. Al presentar al niño, llegaron los cuestionamientos sobre su nombre. En el clamor de su espíritu, Zacarías tomó una tablilla y escribió: Juan es su nombre. En ese instante, la atadura de su voz se rompió y estalló en alabanzas a Dios, proclamando la fidelidad divina. Su corazón, una vez lleno de duda, ahora rebosaba de fe y reverencia. Era el inicio de la historia de un niño que prepararía el camino del Mesías, y Zacarías, aunque había dudado, ahora podía gritar las obras del Señor, siendo testigo del cumplimiento de la divina promesa. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Zacarías, del sacerdocio a la paternidad, invitaba a explorar la fuente del plan de Dios y la llegada del Mesías, una narrativa que resonaba con la promesa, la gracia y el poder del cumplimiento divino que pronto iluminaría los corazones
corazones anhelantes de Israel. Mientras Zacarías experimentaba el gozo y la asombrosa revelación del nacimiento de su hijo Juan, una corriente profunda de anticipación se extendía por toda Judea. Los ecos de las alabanzas del sacerdote resonaban ya no solo en su hogar, sino en toda la nación, como murmullos de profecía que comenzaban a despertar la espera de un Mesías. El tiempo transcurrió y en la quietud de la vida familiar, Zacarías se dedicó con fervor a enseñar a su hijo. La luz de la verdad brillaba en el pequeño Juan, mientras su espíritu, lleno de la unción del Altísimo desde su nacimiento, prometía revelar grandes cosas que estaban por venir. Así, el antiguo sacerdocio fue testigo del crecimiento de un nuevo profeta que se preparaba para allanar el camino del Señor. Una tarde, mientras se encontraba en oración profunda, Zacarías sintió que el peso del cielo descendía sobre él una vez más. Las palabras del ángel Gabriel reverberaron en su mente con claridad. Él será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Este mensaje, aunque nacía del pasado, adquiría una dimensión nueva y profunda cuando lo contemplaba en la paternidad disponible de su hijo. Vida de su hijo. Zacarías se dirigió a su esposa Elizabeth y juntos comenzaron a preparar el corazón de Juan para la misión que lo aguardaba. La familia, en sus momentos de intimidad, hablaba de las antiguas promesas, de las profecías de Isaías que hablaban de consolar a su pueblo, de preparar el camino del Señor y de proclamar la salvación. El tiempo de preparativos se tornaba un acto sagrado, un camino dibujado por la mano divina cargado de significado. Sin embargo, en el horizonte de Israel había nubarrones de inquietud. La opresión del rey Herodes y el desastre que se avecinaba opacaban los corazones de muchos. El pueblo, ansioso por redención, empezaba a murmurar entre ellos, y la necesidad de un Salvador se volvía una súplica casi palpable. La voz de Juan aún no había resonado en las colinas, y su clamor por justicia y arrepentimiento no había llenado el aire. Pero Zacarías sentía cómo el aliento de Dios soplaba sobre la inminente llegada de aquel que liberaría a su pueblo. El día que Juan dio sus primeros pasos, Zacarías se sintió como un hombre que había estado al borde de un abismo de incredulidad, pero ahora se encontraba sobre un precipicio de fe. Mientras ansiosos corazones se preparaban en la penumbra, algo dentro de él se encendía, preparándose para ver el cumplimiento de la salvación. Las sombras se oscurecían, mientras la luz comenzaba a moverse entre los hombres, trazando el camino que solo podía llevar a un destino sublime. Zacarías, testigo de un milagro, anhelaba ver más allá de lo visible, observando cómo cada paso de su hijo Juan se alineaba con el anhelo eterno del pueblo de Israel. Los años pasaron y con ellos los ecos de la espera se agudizaban. Las voces de profetas del pasado parecían susurrar a través del tiempo, recordando la promesa de un Mesías que traerá luz a las naciones. Sin embargo, Zacarías no podía imaginar que lo que estaba por venir desataría cadenas que nadie había soñado romper. Al mirar hacia el horizonte donde se erguía la esperanza, comprendió que en el silencio sin respuesta de toda su vida, Dios estaba orquestando algo más grande, un plan divino que se extendería a través de las generaciones. Mientras el sol se ocultaba en el viejo Jerusalén, un nuevo día se acercaba. ¿Estaría Israel listo para lo que estaba por manifestarse? La voz del Bautista resonaría en pocos días, llamando al arrepentimiento y preparando el camino del Señor, de aquel que traería no solo esperanza, sino un nuevo pacto de gracia. Y en ese destino, Zacarías, el hombre que dudó, se vería envuelto en uno de los más grandes relatos de liberación y amor jamás contados. Así, las promesas de Dios no solo se mantenían, sino que se expandían, desplegando su plan eterno ante la humanidad. El tiempo siguió su marcha en Nazaret, un lugar donde los ecos de los antiguos profetas parecían perderse entre las hablas del pueblo. Sin embargo, en el corazón de Zacarías, cada día era un nuevo susurro de la anticipación que lo mantenía alerta. Las palabras del ángel Gabriel no solo habían profetizado la grandeza de Juan, sino que también abrigaban una incertidumbre mayor sobre lo que estaba por venir.
Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Zacarías se retiró a su lugar secreto de oración, un modesto espacio donde el aire estaba impregnado de incienso y súplicas. La paz que tanto anhelaba fue interrumpida por un estruendo repentino, una inquietante sensación de que algo estaba a punto de suceder. Se levantó con premura, movido por una voz interna que le urgía estar atento a las señales que Dios estaba levantando. En aquel momento, la noticia repentina de que una joven llamada María de Nazaret se encontraba en estado de gravidez llegó a sus oídos. ¿Acaso podría ser ella la que llevaría al prometido de Israel?, reflexionó Zacarías, su corazón se agitado en su pecho. El anuncio de la concepción de María no solo fue una revelación, fue un sagrado recordatorio de que el poder de Dios se manifestaba de formas que superaban la razón humana. Mientras los murmullos de la historia comenzaban a girar en torno a María, también escuchó palabras más sombrías. El rey Herodes, un hombre empeñado en mantener su dominio, había suscitado nuevos temores. El reino de Judea se tornaba cada vez más inestable, y la esperanza de liberación se convertía en un susurro tenue frente a la oscura opresión. El temor se cernía sobre el pueblo, que ansiaba vislumbrar la llegada del nuevo rey. Pero, ¿cuál sería el plan del Altísimo en tales circunstancias? Zacarías se volvió hacia su hijo Juan, quien comenzaba a manifestar su propia vocación, pidiendo a la gente que se arrepintiera. Las voces del desierto resonaban nuevamente en el aire, y su hijo se dedicaba a preparar corazones. Cada palabra que salía de los labios de Juan rasguñaba el corazón de los oyentes. «Convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado», clamaba, quizás sin saber del todo la magnitud de lo que venía. A medida que las multitudes se acercaban y el mensaje de Juan se dispersaba, Zacarías entendió que era solo el comienzo de algo más grande. Los ojos del pueblo estaban puestos en la promesa, pero las manos de Dios se movían de una manera que reclamaba su completa atención. Una noche en particular, mientras observaba a Juan impartiendo su mensaje de esperanza, sintió el eco de las antiguas profecías brotar en su corazón. Recordó las palabras de Isaías: «Una voz clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». ¿Era posible que la voz que clamaba en el desierto fuera la de su propio hijo, preparado para allanar el camino a la salvación? Pero en medio de la gloria del anuncio venidero, Zacarías percibió la sombra de la duda en su propio ser. ¿Qué pasará cuando el Mesías llegue? ¿Qué será de nosotros?, pensó mientras contemplaba el cielo estrellado. En la vastedad de su ansiedad, una verdad comenzó a tomar forma. Dios, en su espléndida soberanía, estaba tejiendo un relato eterno. Las palabras de revelación comenzaron a crecer en su interior, como un fuego que ardía, y así, entre susurros y la promesa de lo venidero, Zacarías se dio cuenta de que la fe que había despertado en él necesitaba ser proclamada. La historia de la redención no solo se encontraba en el futuro, sino que estaba siendo desplegada en cada momento, en cada movimiento, guiada por la mano invisiblemente poderosa del Altísimo. Y así, mientras el eco del desierto se unía al clamor de una nueva esperanza, Zacarías supo que aún había más en la historia divina, que se estaba revelando. Algo muy grande, algo que haría temblar no solo a Judea, sino a toda la humanidad. ¿Quién estaba preparado para lo que se desataría con la llegada de aquel que no solo justificaría a su pueblo, sino que transformaría el destino eterno de todos? La noche se cerraba, y la adoración por lo que estaba por llegar llenaba el ambiente. Estaba claro que el tiempo se acercaba al cumplimiento de la promesa. God, el arquitecto de la historia, estaba a punto de dar el siguiente paso en su plan soberano. Un espectáculo que dejaría al mundo sin aliento. Zacarías caminaba por las callejuelas de Nazaret, sobrecogido por la intensidad de los pensamientos que asaltaban su mente. Las voces de la multitud resonaban a su alrededor, pero su corazón anhelaba algo que iba más allá de las conversaciones triviales.
La espera del Mesías, un anhelo colectivo, parecía cobrar vida en su interior, y la venida de su propio Hijo, como precursor de aquel que liberaría a Israel, llenaba su ser de una mezcla de gozo y temor. Una tarde, mientras Zacarías se hallaba en su hogar, se unió a su esposa, Elisabet, que había hecho un esfuerzo por mantenerse activa en medio de su avanzada edad. Al compartir sus inquietudes, ella lo miró con ternura. «No temas, Zacarías», le dijo, «Dios ha hablado, y lo que ha prometido será cumplido. Nuestro hijo será un faro de esperanza, y lo que viene será milagroso». El aliento de su esposa, lleno de fe, tocó una fibra sensible en su corazón. Recordó las palabras del ángel, «Tu hijo será grande ante el Señor», resonaban en su mente. Pero, ¿cómo podía confiar plenamente en que todo lo que había prometido se materializaría? La sombra de la incredulidad aún acechaba en su interior. Aquella noche, mientras la luna brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo, Zacarías volvió a su lugar de oración, buscando respuestas. «Señor, tu mano es poderosa y tus promesas son fieles», cuestionó en su corazón. Una visión brotó en su mente. Un camino polvoriento y árido, y una multitud siguiendo a un hombre que irrumpía en la escena, irradiando luz. Eran visiones de su hijo, pero también del Mesías que estaba por venir. Las palabras del profeta Miqueas. La sala encontró a Elisabet cuidando de los quehaceres del hogar. Su rostro revelaba una serenidad que unos momentos antes ella misma había transmitido. «Zacarías, siento que hoy es el día», dijo ella con un brillo en los ojos. «Hoy debemos estar atentos a las señales que Dios nos mostrará». Juntos, decidieron salir al pueblo para compartir sus pensamientos, y aunque la inquietud de Zacarías seguía persistiendo, el ardor de la promesa comenzó a desplazar su temor. En la plaza del pueblo, donde la gente empezaba a congregarse, el eco de risas y alegrías era un recordatorio del anhelo común por la llegada del Mesías. Sin embargo, también había un murmullo de aflicción, un lamento que provenía de aquellos que se sentían olvidados y abandonados. «Mira, Zacarías», comenzó Elisabet, «la multitud clama en su necesidad. Ellos esperan un Salvador, como lo prometieron nuestros profetas». Un escalofrío recorrió la espalda de Zacarías. La gitasola de la profecía estaba provocando un movimiento dentro de su ser. Mientras se abrían camino hacia el centro, un hombre se alzó con autoridad en medio de la multitud. Era Juan, su hijo, el mensajero de la buena nueva, el precursor del que vendría. Su voz resonaba con un poder sobrenatural. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Zacarías sintió que su corazón latía descontroladamente. Allí estaba su hijo, en la plenitud de su propósito, llamado a preparar la llegada del Salvador de todos. Por un momento, la duda se desvaneció y la fe floreció como flores en un campo al amanecer. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor de esperanza. El cumplimiento estaba en marcha. A medida que el tiempo avanzaba, las palabras de Juan se erguían como pilares, resonando en los corazones de aquellos que escuchaban. Sin embargo, un desasosiego apareció en el rostro de algunos. «¿Quién es este que viene en el nombre de Dios? ¿Quién da autoridad a este hombre?». Las preguntas colgaban en el aire, con la esencia de la incredulidad titilando a su alrededor. Zacarías, sintiendo la tensión, levantó la voz para hablar. «Este es el que fue prometido, el que prepara el camino para aquel cuya sandalia no soy digno de desatar». La sorpresa llenó las miradas de la gente y una chispa de fe comenzó a encenderse en sus corazones. De repente, un silencio reverente envolvió el lugar, y desde el horizonte, una nublada sombra se acercaba, trayendo consigo una presencia extraordinaria. Las nubes parecían separarse, revelando un destello de luz, y Zacarías comprendió que el tiempo de las promesas se estaba cumpliendo. Con el eco de la voz de Dios resonando en su corazón, supo que cada paso, cada momento de duda y desesperación, había formado parte del plan divino para redención.
Hoy, al parecer, somos parte de una historia más grande, pensó, mientras sus ojos se llenaban de asombro. Zacarías sabía, con renovada certeza, que no solo su hijo sería un faro de esperanza, sino que en los próximos días el mundo entero sería testigo de la gloria que estaba por revelarse. Y así, la atmósfera de expectación se intensificaba, preparando el escenario para el mayor miracle que la humanidad jamás conocería. Aún hay más por ser revelado, resonó en su espíritu. Pero, ¿quién podría realmente comprender la magnitud del plan de Dios que estaba a punto de desplegarse? A medida que la luz del día se establecía en su plenitud, Zacarías y Elizabeth se unieron a la multitud que rodeaba a Juan. La voz de su hijo, firme y resuelta, vibraba en el aire como un tambor que llamaba a la batalla. «Arrepentíos», resonaba su mensaje, como una llamada a despertar del letargo. Los corazones de aquellos presentes se colmaban de un anhelo profundo, y la fe empezaba a germinar en los que escuchaban. Zacarías miró alrededor y percibió los rostros llenos de esperanza, pero también el susurro persistente de la duda. ¿Será este el momento?, se preguntó Zacarías en su interior. Mientras contemplaba, se sintió abrumado por la enormidad de lo que estaba sucediendo. Juan no solo estaba proclamando la llegada del reino, sino que su vida misma era un testimonio de la fidelidad divina. Elizabeth, al notar la alarma en su esposo, puso suavemente su mano en el antebrazo de Zacarías. Recordemos las palabras de los profetas, amor. Isaías dijo que la voz clamaría en el desierto, diciendo, «Prepara del camino del Señor». Isaías 43. Había una profundidad en su mirada que motivó a Zacarías a centrarse en la promesa. De repente, un impetuoso viento sopló, levantando un murmullo entre la multitud. Las nubes que habían sido simples sombras ahora parecían danzar, y un destello de luz surgió de la lejanía. Era como si el cielo mismo estuviera abriendo un pasaje, dando testimonio de que algo extraordinario estaba por traspasar el umbral de lo visible. Zacarías sintió que su corazón se aceleraba. «Es el día del cumplimiento», murmuró casi para sí mismo, mientras su mirada se centraba en el horizonte. Era un tiempo sagrado. La voz de Juan se tornó aún más fuerte. «El que viene detrás de mí es más poderoso que yo». Las palabras resonaban como un eco en su alma, y Zacarías, cautivado, vislumbró el propósito divino que estaba a punto de desatarse. El aire se cargó de un perfume a promesa cumplida. Sin embargo, la multitud no solo se llenaba de fervor, sino que algunos comenzaron a cuestionar. «¿Quién es este?», se murmuraba. La incredulidad comenzó a circular como un denso vapor. Zacarías, al escuchar el susurro de las dudas, comprendió el desafío que tenían por delante. Así, Zacarías se colocó firme y se erigió como un testigo de la revelación. «No se dejen engañar», empezó a decir con un tono que denotaba autoridad. «Este es el que fue anunciado, el que traerá salvación a su pueblo, un profeta de Dios, el precursor del verdadero rey». Su voz se elevaba sobre el bullicio, resonando con convicción ante la oleada de incredulidad. En ese instante, un rayo de luz descendió del cielo, iluminando a Juan, quien extendió sus brazos como un sacrificio ofrecido a Dios. La multitud quedó en silencio, sintiendo el peso de lo sagrado. Zacarías se dio cuenta de que su duda había sido transformada en fe. Una nueva determinación llenó su ser. Si este es el hombre en quien se han cumplido las promesas, ¿qué más debe ser revelado? En ese momento de revelación, Eliab, un anciano del pueblo, se acercó, sus ojos llenos de un terror reverente. «Zacarías, ¿ha llegado ya el tiempo que esperábamos? ¿Cuán pronto veremos su gloria entre nosotros?» El tenso silencio que siguió fue como una cuerda tensada a punto de romperse. Todos en la plaza sostuvieron la respiración ante la presencia inminente de un misterio mayor. Zacarías comprendió que las palabras de Juan eran solo el principio, el umbral de una verdad divina casi demasiado grande para abarcar. «La historia no ha terminado todavía», susurró en su interior. Un nuevo anhelo brotó en su corazón, anticipando el momento en que el poder salvífico de Dios se revelaría plenamente entre los hombres. «Pronto conoceremos el plan completo del Altísimo», reflexionó con asombro.
sintiendo que el aire vibraba con promesas no cumplidas y caminos por explorar. La espera había comenzado, y en medio de la expectación, Zacarías entendió que todo estaba orquestado por la mano soberana de Dios. En el corazón de la multitud, un murmullo reverente comenzó a crecer como un suave maremoto. Los rostros de aquellos hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, estaban impregnados de una mezcla de temor y esperanza. La pregunta que flotaba en el aire era palpable. ¿Quién era este que hablaba con la autoridad de los profetas antiguos? Zacarías, sintiendo el peso de la expectación, dirigió su mirada hacia Juan. El joven, con su robe áspero como un símbolo de su vocación, continuaba su proclamación, llenando cada rincón del desierto con su voz profunda. Yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. La profundidad de sus palabras traspasaba el eco del instante, resonando en la conciencia de cada oyente. El cielo, a su vez, pareció cambiar. Las nubes adoptaron un matiz dorado, como si lo celestial estuviese casi al alcance de la mano. Zacarías sintió que su pecho se llenaba de una fe renovada. El tiempo de la esperanza está cerca, pensó, mientras una ola de previsión divina lo envolvía. Sin embargo, entre el ansia colectiva, un grupo de fariseos se acercó rápidamente, envueltos en vestiduras blancas que denotaban su autoridad religiosa. Con miradas escrutadoras, comenzaron a interrogar a Juan. ¿Quién te ha dado esta autoridad? ¿Por qué haces esto?, preguntaron, con un tono de desafío. Juan, sin titubear, levantó su voz por encima de las dudas. Entre vosotros está uno a quien no conocéis, él es el que viene después de mí, el que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan 1:26-27. Su declaración vibró con una frescura renovada, desafiando no solo las dudas de la multitud, sino también la misma tradición que los había mantenido cautivos por tanto tiempo. Zacarías sintió cómo la incredulidad comenzaba a disolverse en el corazón de aquellos que escuchaban. Los murmullos se convierten en vívidas afirmaciones de fe. Y en ese mismo instante, su mente fue invadida por las antiguas promesas que habían sido pronunciadas por los profetas. Levantad la voz, no temáis, decid a las ciudades de Judá, he aquí a vuestro Dios. Isaías 49. La visión del Dios que venía a rescatar a su pueblo floreció en su corazón. En medio de la multitud, un hombre derramó ríos de lágrimas, el peso de sus transgresiones haciéndose evidente en su rostro. ¿Cómo puedo ser perdonado?, clamó, su voz anhelante y llena de amor. La respuesta de Juan llegó como un torrente de compasión. Arrepiéntete, la promesa de redención está cerca, Dios está preparándolo todo, Él viene entre nosotros. Zacarías, recordando su propia lucha de fe y cómo Dios había colmado su vida de milagros desde el nacimiento de su hijo, sintió que su corazón se alzaba con júbilo. La revelación se profundizaba mientras la luz del atardecer iluminaba los rostros de aquellos hacia los que Dios había extendido su mano. De repente, un silencio sagrado se instaló. Las referencias antiguas resonaban en las mentes de los presentes. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Malaquías 3:1. Al pronunciar estas palabras, Juan apuntó al horizonte como si algo grandioso se estuviese acercando. Pronto, el que viene se manifestará, dijo con un fervor renovado. Zacarías sintió que una conexión profunda se tejía en el silencio expectante de la multitud. Pero, ¿qué significaba este gran advenimiento? Las fibras de la historia colisionaban con el presente, sembrando el terreno para una verdad más grande que todos ellos. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Zacarías, con el corazón rebosante de fe e intriga, supo que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba asomando. Un nuevo misterio se despertaba, oculto en las sombras del futuro. ¿Qué milagros y revelaciones estaban aún por venir?, ponderó, su alma resonando con la inminente llegada de la salvación. Las respuestas estaban sin duda más allá de su entendimiento, aguardando el tiempo perfecto de Dios.
Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, dejando un rastro de luz dorada en el horizonte, la multitud continuaba embargada por la expectación. Las palabras de Juan resonaban en sus corazones como ecos de antiguas promesas. Las manos temblorosas de Zacarías se aferraban a su manto, sintiendo la presión del instante. Aquella no era una reunión ordinaria, estaba en el umbral de algo monumental. De repente, entre la multitud, un susurro atrapó la atención de Zacarías. ¿Y si realmente es el mensajero de Dios?, murmuraron las voces. El anciano sintió que su alma se estremecía ante el pensamiento. Recordó las noches de oración en el templo, sumido en una lucha de fe. Aquí entre el pueblo, cuyo clamor por liberación había superado su propio desánimo. ¿Hasta cuándo habremos de esperar?, resonó la voz de un anciano, quebrado por años de sufrimiento bajo la opresión romana. Las palabras tejieron un lamento de profunda desesperanza que caló en los corazones de todos. Juan, percibiendo el desasosiego, alzó la mirada con el fuego de la convicción. No os detengáis en la desesperanza, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:3. Mientras las palabras llenaban el aire, un hombre se abrió paso entre la multitud. Era joven, su rostro iluminado por la fe a pesar de las pruebas. Estiró su mano hacia Juan. «¿Qué debo hacer?», clamó. «¿Cómo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo?». Juan lo miró con compasión y afirmó: «Jesús vendrá a transformar vuestros corazones. Lavaos y arrepentíos, que la redención es cercana». Zacarías vio el profundo anhelo en las almas de hombres y mujeres. El murmullo de esperanza había prendido de nuevo, llenando el anochecer con una vibrante anticipación. El alma quebrantada, el corazón contrito, pensó Zacarías, son las ofrendas que Dios anhela. Recordó las palabras del salmista: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Sin embargo, mientras las emociones de la multitud se intensificaban, los fariseos se retiraron a un lado, sus rostros en sombras, maquinando preguntas. Su tradición amenazaba con sucumbir ante revelaciones divinas. «¿Qué se necesitan más señales de arriba?», murmuró uno de ellos. «La ley», replicó otro, lleno de desdén. Zacarías se sintió obligado a levantarse y confrontarlos, pero Juan instó a mantenerse enfocado en la venida del que estaba por llegar. De pronto, un estruendo resonó en el cielo. Un trueno ominoso hizo eco por el desierto, seguido de un relámpago que pareció iluminar todos los rostros. La multitud contuvo el aliento, sintiendo la tensión del cielo y la tierra entrelazarse. «Lo que esperábamos ha llegado», susurró Zacarías para sí, mientras la atmósfera chisporroteaba de expectativa. La voz de Juan se elevó nuevamente, fuerte y clara, cortando el aire. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, himno de salvación en la entrega de todo corazón». El anciano tomó un aliento profundo y vio cómo la multitud temblaba con nuevas posibilidades, sus visiones de redención comenzando a tomar forma. Pero, como si el mismo cielo supiera de su lucha interna, su mente lo llevó a la noche en que el ángel había anunciado la llegada de su hijo, un punto de juntura entre lo humano y lo divino. Un día, un niño vendría a salvar a su pueblo, reflexionó Zacarías. Y sí, la inquietante pregunta resonó en su mente como un eco. Mientras las sombras danzaban bajo la luz crepuscular, una figura emergió en el horizonte. Algo comenzaba a suceder, y las esperanzas de la multitud estaban a punto de desbordarse. Lo inesperado se acerca, pensó Zacarías con anhelo, sintiendo que las promesas de Dios estaban a la vuelta de la esquina. La manifestación del reino de los cielos era inminente, y la revelación del plan perfecto de Dios estaba a punto de desatarse sobre la humanidad. En ese instante, supo que la vida de todos cambiaría para siempre. ¿Quién traería la salvación? La respuesta lo aguardaba. La multitud comenzó a murmurar, su ansiedad palpable en el aire cargado de expectativas.
Zacarías sintió una corriente de emociones cruzar su pecho, entre la fe y la duda, mientras observaba cómo la figura en el horizonte avanzaba. La luz que cortaba la penumbra parecía reflejar una gloria desconocida, destellos de lo celestial. Juan, con su voz resonante, continuó predicando. Este es el tiempo de aviso, el momento de reconocer lo que el cielo ha enviado, clamó, y cada palabra de su mensaje vibraba en las almas hambrientas. Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Al ver cómo la multitud se acercaba a Juan, Zacarías sintió que su propio espíritu se animaba. ¿Quién se atreverá a ser bautizado?, pensó. La catarsis de agua y arrepentimiento, probablemente desgastada por la tradición, estaba lista para abrir corazones en el camino de la salvación. Y mientras sus pensamientos se concentraban, el cielo pareció abrirse de nuevo, mostrando nubes eléctricas que llenaban el firmamento. La figura en el horizonte se hizo más nítida, y Zacarías pudo distinguir detalles en su rostro. Era Jesús, el Nazareno, que se acercaba con una mirada de infinita compasión. Las gentes a su alrededor comenzaron a murmurar y a señalarlo. «Es Él, el que hemos esperado». Al llegar, Jesús se inclinó hacia Juan, y la calma que emanaba de él contrastaba con el torbellino de excitación que reinaba entre la multitud. «Es necesario que me bautices», dijo Jesús con voz suave. Juan, con la duda reflejada en sus ojos, comenzó a vacilar. Tan inmenso era el peso de lo que hacía. «No, soy yo quien necesita ser bautizado por ti», respondió Juan. En esos momentos, la naturaleza de la misión de Jesús se hizo presente, y todo en Zacarías se detuvo para escuchar la conversación. El cielo pareció contener el aliento, y el tiempo se tornó en un instante sagrado. «Permite que así sea ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia», explicó Jesús, y Juan se vio forzado a someterse a la voluntad del Maestro. Zacarías sintió que el aire se cargaba de un significado profundo. La justicia divina, que una vez pareció lejana, ahora estaba enunciada ante ellos, en la figura sencilla de un hombre que venía a cambiar el rumbo de las vidas. Cuando Juan sumergió a Jesús bajo las aguas del río, la multitud se quedó atónita. Al salir, cielos abiertos y la voz del Padre resonó como un trueno. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Antes de volverse hacia Jesús: «En verdad, he venido a preparar el camino, pero debo disminuir para que Él crezca», proclamó con una firmeza que cortaba las dudas en el aire, su voz resonando como un trueno de verdad entre el caos de murmullos. Zacarías sintió el peso de sus propias reflexiones. ¿Cuál sería el impacto de esta misión divina en la vida de su hijo? El papel de Juan era claro, un precursor que prepararía el corazón de muchos, pero detrás de esa luz se vislumbraba la sombra del sacrificio y rechazo que lo acompañarían. Los ecos de su propia incredulidad comenzaban a parecerle lejanos. Había viajado desde la duda hacia la fe, pero la realidad que enfrentaban ahora era mucho más compleja. Más allá de la rápida transformación de la multitud, los rostros de los fariseos se volvían cada vez más oscuros, y Zacarías entendió que empezaba a gestarse un poder de oposición. «¿Qué pasará con aquellos que se cierran ante la verdad?», se preguntó, mientras sus pensamientos eran desviados hacia los inevitables conflictos con las autoridades religiosas que habían dominado el pueblo por tanto tiempo. Y así, la historia de la redención se desplegaba, y en su corazón, Zacarías sentía la tensión entre la gloria del cielo y la oscuridad de la oposición. Sin embargo, había una fuerza que fluía en el fondo de su ser, un recordatorio de que Dios jamás abandonó su pueblo. Las palabras del ángel Gabriel resonaban en su mente, y mientras observaba a Jesucristo, un nuevo y profundo conocimiento estaba formándose en él. «Algo asombroso está a punto de suceder», pensó, mirando hacia el futuro. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el anciano sacerdote se apartó un poco para contemplar la escena. Su corazón palpitaba con la certeza de que estarían presenciando el comienzo de un nuevo pacto, una restauración de la relación con Dios que había estado oculto entre las sombras de generaciones.
Sabía que el tiempo de revelaciones era ahora, que la promesa de un Salvador se estaba cumpliendo ante sus ojos. Mientras Zacarías levantaba las manos al cielo en alabanza, un sentimiento de urgencia lo invadió. Aún hay más por ser revelado. Resonaban las palabras en su interior, como el llamado a un destino mayor. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero las puertas de la esperanza estaban abiertas. En esas puertas, el pueblo de Israel encontraría su destino, venganza y paz de una vez por todas. Con lágrimas en los ojos y alabanza en su corazón, Zacarías se sintió compelido a compartir la historia que había comenzado en su hogar, la historia de un Dios que transformaba el silencio en gritos de gozo, la historia de un amor que siempre triunfa. Y en ese acto, el sacerdote entendía que su historia y la de su hijo estaban intrínsecamente conectadas a la historia más grande de la obra del Altísimo. De esta manera, Zacarías se convirtió en un heraldo de revelación, un mensajero cuyos días de duda eran solo sombras desvanecidas por la luz del cumplimiento del proyecto de Dios. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en esta historia divina? El pueblo estaba listo, su corazón anhelaba la liberación, y la voz de Dios resonaba en su vida como un tono de esperanza, abriendo caminos donde antes había muros. Así que, mientras el eco de la proclamación de Juan y la revelación del cielo se entrelazaban, Zacarías nunca imaginó que lo más impresionante del plan divino aún estaba por estar al alcance de sus ojos, empujando los límites de lo que creía posible sobre la simple pero poderosa realidad de un Dios que intercede por su pueblo. Que las sombras se disipen, un nuevo amanecer se estaba levantando, lleno de poder, propósito y promesa. ¿Quién podría estar preparado para la transformación que estaba por venir? Cada paso estaba guiado con la certeza de que el cumplimiento del plan soberano de Dios se estaba acercando a pasos agigantados.